Bueno, vamos a ver la importancia del Buyer Consultation. Vamos a empezar por revisar un poco todo el proceso de nuevo y a partir de ahí que se entienda un poco qué es lo que hacemos, cuál es el proceso general y cualquier duda que tengan al final pues la podemos resolver. Perfecto. Entonces, empecemos. Un momento, por favor. Vamos a empezar revisando cuál es como tal el proceso y estructura de venta. Entonces, primero, la parte de la generación de leads. Una vez que esos leads entran por las diferentes redes sociales, por YouTube, se generan a través de todas las plataformas, tanto de Jorge como Paola, ingresan a nosotros a través de Follow Boss. Cuando se registra el cliente en Follow Boss, nosotros ya tenemos un primer stage que es New Lead, porque el cliente no ha sido contactado aún, y es cuando nosotros procedemos a llamarlo en el menor tiempo posible. Entre más rápido tú llames a un cliente, más probabilidad hay de poder generar ese primer contacto. Ahora bien, ¿qué hacemos en ese primer contacto? Vamos a hacer un buyer consultation. Básicamente es donde entendemos las necesidades del cliente, pero más allá de eso es poder calificar a ese cliente y ver qué potencial tiene para poder seguir trabajando con el cliente. Si por alguna razón el cliente no puede comprar en su momento, también una estrategia para que pueda llegar a comprar más adelante. No, por lo general, en cualquiera de los casos se envían propiedades, ya sea de forma manual a través del MLS o a través de enviar las casas uno a uno, o finalmente a través del Wailopo, que son los tres métodos que utilizamos de envío de propiedades. ¿Cuál es la generalidad? La generalidad la meta del proceso es poder enviar al cliente a un tour. Es decir, a un showing, ir a ver las propiedades y que a partir de ahí pueda tomar una decisión de compra. Y en ese caso, si el cliente quiere comprar, nosotros aplicaríamos la parte de la oferta que nos encargamos nosotros de hacerla a través del MLS, si es una casa nueva, perdón, usada, o una casa de una constructora independiente. Ya las constructoras que son más grandes y demás manejan su propio proceso. Se debe hacer la aplicación con el lender en la constructora y también pues ya cuando estamos allí con el cliente, escogen la casa, hacen todo el papeleo allí y es un poco más por parte de la constructora el proceso que de nosotros en cuanto a la oferta. Cuando estamos bajo contrato, el cliente, digamos, ya definitivamente se empieza a trabajar con el Transaction Coordinator, revisando todos los documentos, las fechas importantes, y esto es un proceso que va desde el contrato hasta el cierre y pues son varios pasos, pero como esto nos vamos a enfocar un poquito más en la venta, vamos a saltarlo por el momento. Ahora bien, cuando un cliente llega, tiene diferentes expectativas. Lo primero es que a nosotros nos está contactando porque vio una propiedad que nosotros publicamos. Entonces es importante tener todo el conocimiento de esa propiedad. Si no lo tienen, normalmente cuando hacemos el cliente o creamos el cliente en Follow Boss, se deja algún link de la propiedad para que tú vayas, la mires y revises y te informes un poco respecto a cuál es la propiedad y cuando el cliente llame, tú sepas las características, la zona y demás. Es supremamente importante prepararse para un buyer consultation. Si no te preparas, no vas a tener conocimiento para poder enganchar al cliente al inicio. En nuestro caso, que no estamos directamente allí, nosotros lo que hacemos es que usamos mucho ChatGPT para que nos dé de pronto alguna estrategia que nos diga que queda cerca a la casa, le damos la dirección y demás, si queda a cuántos minutos de qué supermercado, a cuántos minutos de qué escuelas. Y así, cuando el cliente llama, tenemos como una estructura y un poco de conocimiento de la zona, que eso nos va a hacer ver frente al cliente como que conocemos el área y le va a dar tranquilidad y seguridad de que vamos a ser las personas con las que va a comprar la casa. Una vez entendemos un poco las expectativas del cliente, por ejemplo, siempre, yo creo que Gabriela se ha dado cuenta que yo siempre le pregunto al cliente como, cuéntame un poco qué estás buscando, cuáles son tus planes. Cuando tú le preguntas al cliente qué quiere, te va a explicar un poco qué está buscando, obviamente, las expectativas, si es una casa de inversión, si es su primera casa. Y a partir de ahí vamos aterrizando todo el buyer consultation en la parte de tipo de propiedad deseada. Ahora bien, hay varios tipos de propiedades. Entonces está, por ejemplo, el townhouse, el single family home, está también el condominio y algunas otras propiedades que no voy a nombrar porque no son tan recurrentes, pero bueno,
les explico un poco. El single family home es la casa como ideal, no tiene vecinos a los lados, tiende a tener patio adelante y atrás, puede ser de uno o dos pisos. Por lo general vienen de tres habitaciones, dos baños, tienen patio de pronto para construir piscina. Pueden ser nuevas o usadas, con asociación o sin asociación. El townhouse, pues digamos que es una casa que viene por lo general en bloques de 4 a 6 casas, comparten un mismo techo. Características generales es que tienen asociación por lo general de 300, 400, algunas ocasiones un poco menos, pero como para que el cliente se dé una idea, siempre lo mencionamos como de 250 en adelante. Depende de las amenidades y lo que incluye la comunidad. En algunas comunidades incluye, por ejemplo, el pago del internet, el pago del agua, por ejemplo, el mantenimiento del césped e incluso el cambio del techo, que la mayoría de townhouse lo incluyen dentro de la asociación. ¿Por qué es importante? Porque los techos se cambian cada 15 años por lo general, depende un poco del estado del techo, 15, 20, 25 años, pero se debe cambiar y cuesta más o menos entre unos 15, 20 mil dólares y el cliente, si está pagando asociación, se puede ahorrar ese dinero. Finalmente, el departamento, que es pues el departamento que conocemos de toda la vida en nuestros países, básicamente tiene una asociación y tiende por lo general a ser un poco más restrictivo. Entonces, depende de lo que el cliente quiera. Tenemos que buscar muy bien si es apartamento y sobre todo tener cuidado con la parte del financiamiento porque no todos los apartamentos permiten todos los tipos de financiamiento. Ya por último, y como un bonus, la parte de las multifamiliares, que son propiedades que pueden ser duplex, triplex, fourplex, que son ideales para, por ejemplo, hacer propiedad de inversión. Estas no tienen por lo general asociación y ya pues hay que buscarlas a través del MLS. Casi todas son usadas, hay muy pocas nuevas, pero se encuentran ambas. Son casas que son idóneas para los inversionistas porque le genera uno, dos, perdón, dos, tres o cuatro incomes, depende de la cantidad de apartamentos que tenga, y dan muy buena rentabilidad. Ahora, el uso de la propiedad es importante porque hay que determinar si ese cliente viene a comprar una casa de inversión, si quiere una casa primaria y a partir de ahí también estructuramos el préstamo. Es importante ahí tener como criterio de si lo que me dice el cliente y el uso que quiere de la propiedad concuerda con las características como tal con las que tiene ese cliente. Por eso hay una pregunta inicial que no está ahí, pero debería estar de primeras, y es la parte de en dónde vive el cliente. Si el cliente vive en Florida, no va a tener problema en poder tener una propiedad en Florida siempre y cuando cumpla con el resto de características que las vamos a ver más adelante, pero ya cumpliría con la primera, que es vivir y trabajar en la zona. Si por alguna razón está en otra zona, eh, tenemos que indagar un poco más porque si el cliente puede demostrar que se puede mudar a Florida y no afecta sus ingresos, que es lo más importante para el banco, podemos también tener una casa primaria. Si el cliente trabaja en físico, en su ciudad de origen, en su ciudad en donde está viviendo actualmente, eh, pues bueno, va a ser un poco más complejo porque ya tiene que pedir un traslado o encontrar un trabajo en Florida y ya no es tan fácil convertirlo así. Claro. Ahora bien, en cuanto a las zonas y ciudades preferidas, pues digamos que ahora mismo como estamos en toda la Florida, pues sería un poco complejo, pero puedo mencionar algunas de las zonas más recurrentes. Por ejemplo, Ocala, que está al norte del downtown de Orlando, al noreste creo que es. Vas a encontrar casas a partir de 250 mil dólares, buenas zonas en cuanto al precio de la casa. Algo importante es que las personas que quieren, por ejemplo, no tener asociación y casas con terreno, es un lugar idóneo porque se presta tiene un buen precio. El downtown ha crecido, han hecho un warehouse ahí, perdón, un Amazon ahí hace poco. Entonces, digamos, está como en crecimiento la ciudad y hay muchos restaurantes también. Entonces, eso hay que mencionar sobre el cliente. Importante de esta zona, por ejemplo, que es una de las, está el centro ecuestre más importante y es algo internacional, entonces tiene visitas todo el tiempo puede generar, digamos, algún tipo de negocio de Airbnb de pronto, pero más enfocado al turismo que tiene que ver con este tipo de deportes. Ahora bien, hay otras zonas importantes como todo lo que queda dentro de cerca al downtown o dentro de Orlando, por ejemplo, como Winter Garden, Winter Haven.
Está también, por ejemplo, Lake Nona. Esos tres lugares, casi que todas las casas están por encima de 650, 700. Por ejemplo, en la zona, por ejemplo, de Winter Heaven, perdón, Winter Heaven, no, Winter Park, era Winter Park, no Winter Heaven. En esa zona de Winter Park vamos a encontrar casas casi que todas usadas. No hay muchas nuevas, quizás se puede conseguir una que otra, pero no van a encontrar mucho inventario. Así que si la persona quiere una casa nueva, no es la zona para él. Pero si se va por la zona, pues bueno, si la persona decide que está bien para ellos tener una casa usada, pues podemos proceder sin problema. También está cerca la Ignona, que ahí sí vamos a encontrar casas nuevas. Es una zona muy tecnológica. Está la parte de Winter Garden, que está un poco más hacia el lado de Claremont. Es muy bonito también, hay un lago muy grande ahí, hay una comunidad que se llama Monverde, por ejemplo. Es un lugar que se encuentran casas a buen precio también, 650 pero muy bonitas, cerca al downtown, más cerca de los parques que las otras dos zonas. Entonces puede ser un lugar idóneo para estar. Hay buenas escuelas en los tres lugares, si les preguntan por escuelas, definitivamente en los tres lugares hay. Hay otras zonas, por ejemplo, como Kissimmee, como Saint Cloud, que son más recurrentes también, en donde Kissimmee se caracteriza porque está muy cerca a los parques, Saint Cloud se caracteriza porque está al lado, digamos, yo debería estar mostrando el mapa, ahí lo puedo hacer un momento para buscar un mapa, porque es que, claro, estoy hablando de las zonas, pero sin ser gráfico. Normal, no le- Nos podemos permitir equivocarnos hoy. Claro que sí. Me dijiste que sí, me hizo un clavo. Bueno, pausé un momento la grabación porque quería mostrarles el mapa. Les hablé de la zona, pero no estaba mostrándoles. Entonces, si se dan cuenta, aquí está Orlando y aquí está Ocala, que fue la primera zona de la que hablamos. Ahora bien, aquí hay varias zonas, no son tan famosas, pero pues igual lo importante es que ustedes empiecen a revisar el mapa. A medida que van revisando el mapa, van entendiendo un poco más a fondo. También está la parte de Orlando. En Winter Park está el downtown de Orlando, aquí en esta zona, que es la zona más vieja de las que les comenté. También está Winter Garden, que está esta zona, rodeada por un lago, si se dan cuenta, como les indiqué. Y si ustedes bajan aquí, por la 429, van a llegar hacia los parques, aquí, que es el Lake Buenavista. También pueden, en verdad está muy bien conectado, si se dan cuenta tiene grandes vías de acceso hacia cualquier parte de la Florida, hacia el centro de Orlando. En general es una zona bien conectada y por eso gusta mucho también. De las otras dos zonas en las que quedamos, en la parte de Kissimmee, que si se dan cuenta es la más cercana a los parques, por eso si una persona quiere como toda la parte de Airbnb, lo ideal es buscar en estas zonas. Nos saltamos Poinciana, por lo general nunca buscamos ahí. Si acaso vamos hacia Davenport, Champions Gate, Citrus, Wright, un poquito hacia arriba, quizás hacia toda la parte de Horizon, aquí, todo lo que es cerca por aquí también queda Universal Studios, así que Windermere, si tiene buen presupuesto el cliente, porque Windermere es bastante costoso, Doctor Felix también. Estamos hablando ya de Windermere, creo que lo más barato que he visto es 800, 900, 1 millón, y Doctor Felix igual, o sea, tiene que ser un cliente que de verdad tenga un poco más de presupuesto para poder estar en estas zonas. Eh, Toda esta zona sirve para Airbnb. Es importante revisar que la casa que están enviando para Airbnb cumpla con las características. Por lo general, ustedes ya en la capacitación del MLS pudieron verificar cuando les enseñamos la parte de ver o filtrar, usar los filtros para Airbnb. Los usan y ahí les van a salir las casas que están disponibles. Si es Airbnb, casi que todas las opciones de casas que van a encontrar son usadas. Muy rara vez aparece una nueva, de pronto en una comunidad resort nueva quizás se pueda, pero casi no es tan normal verlas. Ahora bien, en la parte de Kissimmee también está la parte de Saint Cloud. En Kissimmee van a encontrar casas a partir de 380, 390. En algunas ocasiones más baratas, no se cierren como tal, a que no van a encontrar algo menos. Pero por lo general si encuentran son casas usadas o townhouse que pueden estar por debajo quizá los 300, 320. He visto de 200 y algo. Es cuestión de buscar. Los apartamentos también empiezan en 200, 250. Entonces no podemos cerrarnos y digamos que la idea que yo les doy es como más sobre casa nueva.
Si es que la gente va a comprar una casa nueva, sí puede estar bastante más cara, pero hay opciones de casas usadas que pueden ser más asequibles. Ahora bien, en Saint Cloud lo mismo, más o menos está a un promedio ahora mismo, lo estuve revisando que ha subido el promedio de $430,000, pero se pueden conseguir casas a partir de 400, 420, 410, nuevas sin problema. Ya si es usada, definitivamente vamos a estar 300 y algo, quizá. Si es un townhouse, se puede conseguir en 330 más o menos. Y si es un townhouse usado, pues se puede conseguir un poco más económico, pero pues ya va a ser más escaso, ¿verdad? Ahora bien, estas son los lugares que más nos van a preguntar. También está la parte de Davenport, que ya como les comenté, está muy cerca de Kissimmee, de los parques. Está Haines City, muy importante. Davenport encuentras casas a partir de 350, 370 más o menos nuevas. Y si es Kissimmee, perdón, Kissimmee, Haines City, vas a encontrar casas a partir de 300, 300 algo, ya. En algunas ocasiones un poquito menos, pero ya un poco más alejadas, quizás hacia Lake Hamilton o hacia Lake Alfred, por aquí, de pronto a veces se encuentra casas baratas, o hacia Poinciana, que eso está muy cerca de Poinciana también, que es aquí cerca. O sea, como que, bueno, no está tan cerca, pero limita con Poinciana. A veces tú encuentras casas como en esta zona, en el límite, más económicas. Entonces hay que saber buscar, ¿no? Ahora bien, también van a encontrar y que les van a preguntar mucho por la parte de Leyland. Leyland es esta zona de aquí. Características es que está entre Tampa y Orlando. Es una zona también que es muy, muy apetecida, básicamente porque está a 1 hora y 20, hora y media más o menos de lo que es Orlando y está a 40 minutos de Tampa, así que está exactamente en la mitad. Si una persona quiere de pronto un lugar en donde pueda conseguir buen trabajo, que tenga accesibilidad, aquí tiene a Tampa y aquí tiene a Orlando, pero también tiene a Haines City, pero también tiene a Winter Haven, que es otra ciudad que queda aquí cerca también de Leyland. Y van a encontrar casas a partir de 270, 280, 290. En Leyland casi todo está 360, 370, pero pueden encontrar más económico. Yo estuve vendiendo una casa que era pequeñita, pero estuvo más o menos en 270 y se pueden conseguir más o menos precios en ese valor, o sea, muy escasos, pero es cuestión de buscar. No podemos cerrarnos a un cliente en que no le vamos a encontrar algo. Le damos una idea clara de cuánto cuesta una casa nueva general, pero siempre tenemos que decir, vamos a revisar qué hay disponible en este momento, pues para que el cliente sepa que tú estás trabajando para encontrar esa casa. Ahora bien, en cuanto a Tampa, el downtown de Tampa queda por esta zona, para que lo tengan presente. Tampa tiene varias zonas que son recurrentes para nosotros o que nos preguntan. Hemos vendido muchas casas en Apollo Beach. Puedes encontrar un townhouse quizá en 290, 310, ya debe estar más o menos. En toda la parte de San Petersburg es muy buena zona, sobre todo todo lo que queda hacia Clearwater, toda esta zona de aquí, porque es una zona que es ideal para Airbnb, se encuentran casas multifamiliares muchas. Eso puede ser muy, muy rentable, como les comenté, es algo que los clientes quieren y buscan normalmente. La parte de Wesley Chapel es una de las mejores zonas de Tampa cuando les pregunten. Hay varias zonas buenas, pero es una de las mejores y más asequibles junto a Separate Hills, que está aquí pegadito. Aquí una casa puede costar más o menos entre 550 a 600 mil dólares. Es muy parecido a Lexington en cuanto a escuelas, también hay buenas escuelas. En Separate Hills encuentras casas a partir de 400, 400 y algo. Em, los townhouse obviamente siempre van a estar más baratos. Luz es una buena zona. Toda la parte de aquí, estas dos islas, nunca he vendido una casa ahí, no sé si hay tantas, tanto inventario, pero aquí en la parte, bueno, no es una isla, es una parte aquí de cerca al downtown, que se llama Davis y Audubon Park, todas estas zonas son como las mejores. Cuando les pregunten cuáles son las mejores de zonas, ahí. Pero las casas deben ser muy caras, no he revisado en verdad a fondo, pero sé que son caras. Bay Sud, esta también es una vez carita, toda esta parte de aquí. Ya lo que es más asequible y bueno, puede ser así ya la parte de Lutz. Lutz es más alto aún, pero se consigue, digamos, un poco mejor. Perdón, Wesley Chapel. También está la parte de Ruskin, ya es un poco más económico, se puede conseguir quizá. En Apolo, pues ya les comenté. Riverview también se consigue un poco más económico, muy parecido a lo que está en Apollo Beach, no está tan lejos. Y si vamos, bajamos, está la parte de Sarasota.
que las casas pueden estar en diferentes precios, casi que todas por encima de 450 y demás. Si seguimos bajando y bajando y bajando, vamos a encontrar otras zonas como Punta Gorda, por ejemplo, por Charlotte, que la mencionan mucho las clientes. Por Charlotte y Punta Gorda se pueden encontrar casas a partir de 350, quizá nuevas. Se encuentran en algunas ocasiones un poco más económicas usadas, es cuestión de buscar. Pero estas son las zonas que más nos preguntan. Fort Myers también es igual, Lehigh, Acres. Son más o menos zonas similares, 350, un poco menos a veces, en Port Charlotte a veces un poquito menos eh, que allí, pero esta zona de aquí, 350, 360, 370, ya es un poquito más alto eh, por el crecimiento también de la ciudad. Es una ciudad que ahora ha crecido mucho últimamente. Está Naples, rara vez lo van a escuchar, pero es bueno que conozcan igual dónde queda ubicado. Naples es la parte de abajo. Está Cape Coral, que está pegado a Fort Myers, entonces está aquí pegadito también, también es bastante costoso. Eh, y Naples, ¿no? Que está aquí. Ahora bien, está toda la parte de Miami, pero siento que Miami, en verdad, poderla entender completamente va a ser un video completo porque honestamente tiene muchos lugares y cada zona puede variar mucho el precio. Lo más económico que está siempre, por si lo preguntan, hacia Homestead, que es la parte de aquí. Homestead, la parte de abajo, pueden encontrar casas a partir de 650, 700. Un townhouse puede costar perfectamente 450, 500.000, 550.000 dólares. Y las zonas de hacia arriba, pues son más costosas. O sea, entonces, ¿cuánto cuesta una casa normalmente? Pueden encontrar una casa usada en 350, 400, 500. Que puede que no sea la casa más linda y más espectacular, porque los precios están muy altos allí. Una casa ya muy bonita o ya que sea un poco más decente puede estar en 600, 700, 800.000 dólares, depende de la zona, 900.000, 1 millón. Para darles una idea, por ejemplo, estos días vi unas casas con anexo hacia la parte de Homestead y puede estar en 750 una casa ahí con anexo. Pero si revisamos una casa con anexo, por ejemplo, yo la revisé hacia Fort Myers y por esta zona, perdón, a Fort Lauderdale, en Fort Lauderdale y en esta zona la vi casi en 2 o 3 millones. Entonces la diferencia es absurda, ¿no? Obviamente era otro modelo y demás, pero esta zona siempre va a ser más costosa. Aquí está el downtown de Miami, si se preguntan en dónde es, aquí. Aquí está Key Biscayne, Biscayne, perdón, que lo van a mencionar mucho de pronto en la parte de Miami. Por aquí también queda Hollywood, Fort Lauderdale. Les van a preguntar sobre Plantation, que aquí al lado de Fort Lauderdale, Hialeah, Kendall está hacia abajo. Aquí, eso también lo van a escuchar mucho. Los precios varían mucho, así que no puedo darles como algo general, pero les puedo decir pues que el mercado es más alto, los precios son más altos. Hay que escuchar al cliente y ver más bien qué es lo que puede comprar. Obviamente, si tiene 200.000, 300.000, pues ya le toca un apartamento o algo más asequible, pero pues igual ustedes con la búsqueda de casa les pueden ir explicando eso, ¿no? La búsqueda de casas es algo, y para conocer las zonas y conocer todo, solo se puede saber si se buscan casas. Con la búsqueda de casas ustedes van entendiendo pues en qué zona están, a qué precio, qué tipo de casas se encuentran y ya no se hace como algo tan difícil y se ubican también en el mapa, aprenden a ubicarse con eso también. Ahora también está la parte de Júpiter, West Palm Beach, esa parte es más cara. La parte de por San Lucy es más económica, puedes encontrar casas a partir de 450 quizá, un poquito menos a veces. Algunas casas usadas en toda esta zona, entonces es cuestión de buscar, pero esos son los precios generales de allí. Esas son las zonas que más les van a preguntar. En algunas ocasiones también les van a preguntar por Gainesville, que está más arriba de Ocala, lo ubican porque aquí está Ocala y hacia arriba queda Gainesville. Es una zona famosa sobre todo porque quedan universidades y es como una ciudad destino universitario. Entonces, allí también las casas no son tan económicas, 350, 400, un departamento puede costar 500.000 dólares, el otro día lo vi. Es cuestión de revisar bien, pero esta zona no es tan explorada para mí, la conozco, pero no he tenido tantos clientes hasta esta zona. En Jacksonville también van a encontrar varios clientes que les van a preguntar por Jacksonville, también no es tan común, pero es importante que igual lo conozcan donde queda, al menos la ubicación. Es casi que saliendo de Florida. Ahora bien, aquí van a encontrar diferentes lugares, bueno, dentro de las mejores zonas está la parte de John no recuerdo el nombre, pero es John algo, que queda, exactamente este cuadrante de aquí.
San Jones, St. está John's, cerca. exacto. Esta es la parte de St. John's, entonces la parte de aquí es como el cuadrante, como el mejor, uno de los mejores para vivir. Se pueden encontrar casas a partir de 450, en Jacksonville van a encontrar casas desde 200, 250. Es más un poco más económico, pero también tiene un índice más alto de criminalidad, por si se lo preguntan al cliente. Ahora volvemos un poco a la presentación, porque ya tomamos un poquito de las zonas. Entonces, características, es muy importante que en este buyer consultation tú conozcas bien al cliente, le preguntes qué busca de la casa, qué es importante. Una de las preguntas que yo siempre les hago, bueno, por ejemplo, les pongo el ejemplo, le digo, señor Juan, ¿qué es algo que para usted es imprescindible que debe tener la casa? ¿Qué es algo que es importante para usted, que es innegociable? Entonces ahí te van a decir, es que yo no puedo con los pisos con alfombra, es que para mí debe tener un solo piso porque soy mayor, es que para mí debe tener terreno, o sea, y ustedes identifican de esa manera qué es eso que ustedes cuando busquen la casa no pueden dejar de enviarle al cliente. Porque muchas veces si ustedes no tienen en cuenta ese pequeño detalle que puede ser cualquier cosa, el cliente va a sentir que perdió el tiempo contigo explicándote una hora, 20 minutos o lo que sea que hablaron en la llamada. Ahora bien, en cuanto a preguntas de calificación, vamos a empezar por preguntar siempre de dónde viene el cliente. Entonces, cuando el cliente entra, lo primero que yo hago es, hola fulanito de tal, ¿cómo estás el día de hoy? Cuéntame un poco, ¿dónde vives actualmente? Bueno, yo vivo aquí en Florida, entonces ya está cumplido con una de las características para casa primaria. Yo vivo en Nueva York, ya tú sabes que de entrada tienes que buscar otra solución que no va a ser la primera que va a hacer que califique rápido. Entonces las preguntas se van dando un poco más con ese análisis que tú vas haciendo pregunta a pregunta. Ahora bien, entonces tú le preguntas, bueno, cuéntame un poco, ¿cuáles son tus planes? ¿Quieres comprar una casa de inversión, una casa primaria? Te va a decir como que, mira, yo en este momento estoy viendo casas y la verdad voy a comprar el otro año. A veces te dicen de una vez así, por ejemplo. O a veces te dicen, mira, sí, yo quiero comprar mi primera casa, estoy revisando, perfecto. Tú les preguntas como que, ok, es la primera vez que compras casa, por ejemplo, yo les digo, porque muchas veces que estén llamando por un FHA o por una casa primaria no significa que no hayan tenido casa antes. Entonces te va a decir como que no, ya tengo otra casa, o sí es mi primera casa, y ya después de eso tú sabes en qué profundidad debes dar la consulta. A veces cuando tú profundizas mucho con una persona que ya ha comprado varias casas, pues se siente como que ya lo he hecho muchas veces, entonces no quiero escuchar otra vez todo. Por eso hay que identificarlo también. Más que el presupuesto, digamos, porque ahí está el presupuesto, pero igual ahí te va a decir es más por la expectativa que tiene el cliente. Ellos siempre te van a decir, estoy buscando una casa de 300, de 400, de 500.000 dólares. O sea, te van a dar el precio que ellos creen, pero no hay que fiarnos en ese precio porque para eso estamos nosotros, para poder explicarles si en verdad es viable o no es viable ese precio que ellos tienen en la cabeza. ¿Qué es lo primero que preguntamos después de esto? Después de que ya conectamos con el cliente, entender un poquito la motivación, no está ahí, pero después de más o menos el cronograma de compra, el presupuesto y todo esto debe ir la motivación y es entender un poco por qué ese cliente se quiere comprar una casa. Eh, las ventas son emocionales, aunque nosotros debemos actuar con inteligencia, siempre tenemos como que hacer y activar la emoción del cliente. Si tú no sabes activar esa emoción del cliente, pues nunca se va a mover a comprar una casa contigo porque básicamente no le estás generando esa emoción de compra. Todos compramos emocionalmente aunque queramos ser inteligentes en la compra, siempre nos gana la emoción, porque al final para mí lo que veo, lo que me gusta es lo que voy a priorizar por encima de lo que me conviene o no me conviene. Hay gente que la mayoría de clientes son así, ya si es un inversionista, sí prioriza la parte de lo que le conviene o no, pero la mayoría de compradores somos más impulsivos, compramos por impulso. Ahora bien, entonces, esa motivación puede ser, por ejemplo, es que yo vivo aquí en Virginia y quiero mudarme porque aquí hace mucho frío. Tú le sigues aumentando. Sí, es verdad, aquí el clima de Orlando es espectacular. Honestamente, pues aquí cuando hace frío estamos más o menos como a 11, 12 grados, que no recuerdo cuántos Fahrenheit son. Yo normalmente lo busco porque nunca me lo memorizo, pero es mejor que lo den en Fahrenheit, no en grados porque no entienden. Sí, estamos a tantos grados y bueno, aquí en verdad casi no se siente frío, es un lugar muy tranquilo, la calidad de vida es espectacular, el clima, tenemos cerca las playas, todo eso, o sea, cuando un cliente
te diga cuál es su motivación, tú tienes que alimentarlo de la manera contraria. No decirle, uy, sí, por allá es muy frío, imposible de comprar por allá. No, al contrario, yo lo alimento mostrándole que mi lugar en donde va, donde está interesado en comprar es mejor que el suyo, pero sin decírselo directamente o sin decirle que el suyo es peor porque, y no se puede hacer porque la persona puede que le tenga mucho cariño a su ciudad y te va como a poner una barrera. Claro, Entonces, ahí mismo, pues digamos que tú ya entiendes, ya conectaste con el cliente en ese espacio, desde que ingresa la llamada, desde que tú le preguntaste dónde vive, hasta que entiende la motivación, es la parte emocional de la llamada, porque tú entiendes al cliente. El cliente muchas veces se habla durante 10, 15, 20 minutos explicándote quizá cuál es su motivación, por qué quiere hacerlo, te cuenta la vida, porque aquí somos psicólogos también muchas veces. Entonces te cuenta la vida, te cuenta lo que le ha pasado, te cuenta por qué lo está haciendo y tú todo eso lo vas guardando, tomando notas y demás, porque esa parte emocional va a ser la que te ayude a cerrar la venta. Ahora bien, luego viene la parte que a muchas personas les cuesta empezar a preguntar, pero honestamente hay que quitarse esos miedos, y es la parte financiera. Como latinos estamos acostumbrados como que a no nos hagan preguntas a nivel tan profundo, pero es algo que las personas que viven en Estados Unidos, aunque sean latinos y si llevan tiempo, entienden que es una pregunta de rigor y que tienen que lo vamos a hacer en algún momento. Lo ideal es que sea en esta llamada, en la primera llamada, porque si ustedes dejan y posponen eso para la segunda, la tercera, la cuarta, va a pasar, pierden de pronto el rumbo y la dirección de lo que tenían que hacer en cuanto a calificar al cliente. Y pierden el tiempo porque si un cliente no califica, pues ustedes no, ¿para qué le hacen dos, tres, cuatro, cinco llamadas todos los días? No tiene sentido. Ahora bien, claro. entonces yo lo que hago para poder abordar esta parte del down payment, siempre les digo como que, bueno, fulanito de tal, ahora quiero entender un poquito más tu situación para poder explicarte cuál sería la mejor opción para ti. Antes de, de empezar y de empezar a decirle esto que les estoy explicando, es mejor que pregunten si va a financiar o no, ¿no? Porque si no va a financiar, pues ¿para qué se saltan estas preguntas? Y ya te dice tengo todo en cash, pues estas preguntas ya no tienen sentido, lo que sigue. Pero si estamos haciendo un supuesto donde la persona sí necesita financiamiento. Entonces, voy a hacerte algunas preguntas para entender un poco cuál es tu situación actual y saber cómo puedo ayudarte mejor. Ahora bien, la idea es que con estas preguntas yo pueda entender cuál es tu capacidad máxima de compra para yo enviarte casas que en verdad te funcionen y también en cuanto a podría ser tu pago mensual basándome en experiencias con otros clientes que tenían casos similares al tuyo. Eso es importante, legalmente tienen que decirlo así para poderte dar una idea de hasta cuánto podría llegar a calificar en caso tal. Perfecto. Entonces, ya cuando tú le dices al cliente, a veces te va a decir, uy, sí, pero no quiero dar mis datos. Tú le vas a decir, ok, no te preocupes. Igual, digamos, esta información no te voy a jalar el crédito, no va a hacer nada, no voy a tomar tu información para nada. Lo único que yo quiero entender es cómo puedo enviarte una casa que funcione para ti y que se acomode a tu pago mensual, que sea cómodo para ti esa casa. Cuando ya tú se lo vendes así, yo en verdad nunca he tenido negativos cuando se los digo así, o sea, honestamente, o sea, por ahí una de 100 yo creo que en verdad te sale así. Pero también puede pasar que, por ejemplo, el cliente, bueno, te dé la información y demás y te diga, sí, empecemos a hablar de eso. Tú también tienes que revisar cómo manejas eso, porque si es un inversionista, no se lo puedes vender igual, o sea, tienes que venderle la idea como que, ven, tú quieres saber si esa casa es rentable, ¿verdad? Sí, yo quiero saber si esa casa es rentable. Perfecto, pues para poder buscar una casa que sea rentable para ti, yo necesito que la renta de esa casa cubra la hipoteca y te deje un retorno mensual. Ah, perfecto, claro, si se ponen a pensar, tiene lógica. O sea, necesito saber cuánto se puede rentar esa casa para ver si cubre el mortgage. Entonces, cuando ustedes se lo venden de esa manera, él va a avanzar en las preguntas sin problema. Ahora le preguntan, ¿cuánto es el ahorro que tienen para la compra de la propiedad? Igual para los inversionistas se pregunta lo mismo. Si es para una propiedad primaria, te va a decir, bueno, yo tengo 10.000, 15.000, tú sigues adelante. Si te dice que tienes cero, también sigues adelante, porque hay otros factores que vamos viendo en el financiamiento, como por ejemplo, si tiene Down Payment Assistance, se puede hacer un Down Payment Assistance, aunque es muy raro, en verdad. O sea, es mejor como dar por hecho que si el cliente no tiene Down Payment y si tiene algún otro problema,
es mejor como ser sincero y decirle, mira, tienes esto, tienes que trabajar en lo otro, tienes que ahorrar, porque si tiene el crédito bajísimo y adicional a eso no tiene down payment y no tiene, por ejemplo, y gana poco, o sea, es un cliente que ni para qué sigues adelante. Tienes que ser muy honesto desde el principio. Y los clientes valoran esa honestidad. Si tú les dices honestamente desde el principio qué es lo que tienen que hacer, pero esa negativa tiene que ir acompañada de un plan de trabajo para que ellos sientan que pueden comprar más adelante. He tenido muchos clientes que cuando yo les doy ese plan de trabajo, se ciñen y me llaman cuando ya tienen todo listo. Jefferson, estoy listo para comprar, quiero que avancemos. Entonces, así tienen que manejarlo siempre. Entonces, en la parte de down payment, siempre pues pregunto cuándo tienen ahorrado. En la parte del financiamiento, esto debería ir arriba esa pregunta. Ya, digamos, está aquí, pero debería ir arriba. Eh, También le pueden preguntar, por ejemplo, ¿ya estás precalificado antes de empezar a hablar de lo, por ejemplo, tienes una preaprobación o si el cliente ya la tiene, pues ustedes pues se saltan todo esto también, ¿no? ¿Cuántos son tus ingresos mensuales? Entonces yo le pregunto, ¿cuánto ganas? ¿Cuántos son tus ingresos mensuales? Pero hay dos cosas. Sí, le pregunto también en esa parte del ingreso mensual si trabaja independiente o trabaja para una compañía. Si trabaja independiente, significa que sus taxes van a ser 10.99. Gabriela me ha preguntado eso el otro día, entonces de una lo resolvemos. 10.99 es cuando trabaja para compañía. Perdón, como independiente. Y Ok, W2 ok. cuando trabaja como compañía. Ahora viene, esta pregunta viene acompañada de otra. Igual yo te voy a dar como un script para que tú sepas qué decir en el momento en que hagas un Bayern al principio. Pero esa segunda pregunta es, ¿cuántos años tienes de W2? ¿Cuántos años tienes de 1099? Si es W2, dices, yo tengo 10 años de W2. Ah, perfecto, no hay problema. No importa que sean o no en la misma compañía. Lo importante es que tenga los años en diferentes compañías, como sea, pero que no tenga entre los últimos 2 años un vacío de 6 meses sin trabajo. Ok, Eso es importante. Lo segundo es la parte de los 1099. Cuando yo pregunto el ingreso o cuánto es el income después del 1099, lo pregunto como cuál es tu income después de taxes. ok, ¿Listo? ¿Por qué? Porque una persona puede reportar, digamos, $150,000, pero ellos se hacen deducciones como autónomos o como trabajador independiente o por cuenta propia. Entonces, cuando se hacen tantas deducciones de un momento a otro, en realidad no estaban, esos 150 se convirtieron en 50 o en 100 o en 70 o en menos. Hay gente que se deduce casi todo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Esa pregunta es después de taxes. Cuando es W2, no pregunto después de taxes porque se toma todo el ingreso para calificación. Hay algo importante y es la parte de las deudas. Ya en este punto, como ustedes ya hablaron de Lincoln y demás, hay que darle justificación al cliente si les preguntan, ven, pero ¿por qué me quieres saber los ingresos? Bueno, mira, lo que pasa es que si yo tengo una idea de tus ingresos, te puedo dar también una idea de cuánto es lo que puedes llegar a calificar. Volvemos a lo mismo, en realidad son las mismas, porque ellos a veces preguntan arriba o a veces preguntan en otra parte de la llamada, pero si por alguna razón hay una objeción ahí, hay que saberla rebatir también para continuar con la llamada. Yo lo que le pregunto también aquí en la parte de las deudas, yo lo pregunto como, ven, cuéntame un poco, ¿cuáles son tus pagos mensuales? ¿Estás pagando algún carro, tarjeta de crédito, préstamo hipotecario, préstamo de algo? Lo que sea, tú le preguntas como, no, 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 no que cuánto debe ni nada de eso, no. Básicamente es entender un poco las deudas, pero preguntarle un poco más polite. Yo le pregunto, ¿cuáles son qué estás pagando actualmente? ¿Estás pagando carro, tarjeta? Y les doy opciones y ellos a veces se acuerdan, o sea, si ustedes no les dan opciones, a veces te dicen, no, yo no pago nada. Pero si tú les das las opciones, sí, estoy pagando un carro. Y a veces literalmente te dicen, no, casi no tengo pagos. Y tú le dices, no estás pagando un carro ni nada. Sí, estoy pagando un carro. O sea, te puede pasar así. Por eso es mejor darles opciones. Ustedes van a ir apuntando todo esto, todo lo que el cliente les diga, van a ir apuntándolo porque a la final este va a ser como un poco el historial o la hoja de vida del cliente con nosotros para entender qué capacidad tiene, que cuando una persona entra en nuestro CRM vea la información y diga, uy, este cliente está bueno o este cliente no califica. Solo con esta información ya lo podemos saber. Ahora bien, el puntaje final es el puntaje, perdón, la pregunta final es el puntaje de crédito. ¿Cuánto es tu credit score o puntaje de crédito? Pueden preguntarlo como quieran.
Entonces, la persona te va a decir, yo tengo tantos puntos. O te va a decir, no sé. O sea, si tú le dices tantos puntos, depende del préstamo. La mayoría de préstamos, si son casa primaria, si es FHA, se necesita 580 puntos. Eso lo vas a ver igual, Gabriela, cuando ya veas el financiamiento a fondo. Pero te lo menciono porque cuando tú sabes esto, en esta parte tú ya identificas si el cliente califica o no. Si el cliente te está diciendo que tiene 400 puntos, ya no califica por ahí. Si te está diciendo que tiene 580 puntos, podemos hacer un FHA, pero si ese puntaje de crédito va atado a donde vive el señor, porque si tiene 580 puntos, pero vive en Nueva York y trabaja allá, nada que hacer. Pero si vive en Florida y tiene puntaje de crédito 580 puntos, decimos, ok, vamos a revisar con el lender qué podemos hacer. Eh, Cosas importantes que no podemos mencionar durante el buyer consultation. No podemos hablar de la tasa de interés. Eso es supremamente ilegal y nos pueden demandar por eso. Así que no podemos tocar el tema de la tasa de interés. El cliente lo va a preguntar porque todo lo preguntan. Pero yo lo que le digo, mira, según la Fed, en este momento puede estar en 7.5, pero o en 6.5, lo que ustedes más o menos tengan. Ahora está como en 6.57 más o menos. Le doy como un rango. Le digo, pero para obtener una tasa de interés exacta, tú tienes que aplicar, porque las tasas de préstamo se hacen en base al riesgo que tú representes para el banco o como el banco lo vea. Si tú no eres un riesgo para el banco y tienes todo ok, pues te van a dar la mejor tasa de interés. Pero si tú por alguna razón no representas o el banco te ve como un riesgo, pues te va a dar una tasa diferente y eso no depende de mí. Yo no te puedo decir en cuánto puede quedar tu tasa, porque eso ya depende de cada persona. Va muy atada al Ok. puntaje de crédito, así que lo que sí puedes decirles es que a mayor puntaje de crédito, mejor tasa de interés. A peor puntaje de crédito, peor tasa de interés. Eso sí lo pueden mencionar. Ahora hay una parte, voy a dejar de compartir un momento para compartir una calculadora, porque hay ¿Me una puedes parte dar un importante. segundito? Sí, 30 segundos. Espera. listo. Entonces voy a enseñarles a hacer unos cálculos. Esos cálculos son para nosotros. En ningún momento se los vamos a enviar al cliente por ningún medio, porque eh, aunque nosotros podemos hablar de financiamiento, de los programas y de todo, no deberíamos hablar de números nunca. Pero si nosotros no hacemos estos números, no podemos saber si el cliente califica o no. Ahora bien, es un documento, es sencillo, es muy fácil de hacer. Hay dos formas de calificar, o como propiedad primaria o el resto de préstamos que son convencionales o FHA. Hay una diferencia entre los dos cálculos. Ahora bien, si por ejemplo mi cliente me dijo que gana, digamos, $4,000 al mes, o si te dio el valor anual, digamos que gana 80,000 al año, yo lo divido en 12 y tengo un valor que serían 6,600. Em, si es FHA, yo lo voy a, bueno, yo saco así, yo sé que se puede hacer por 0,56, pero yo ya tengo la costumbre de hacerlo así, por 56 dividido 100. Eso me da el 56% del salario, que es lo que esta persona en teoría podría utilizar para la compra de propiedad de su salario. Si son dos personas, pues sumo el ingreso de los dos y lo hago a la misma operación. Si yo necesito sacar cuánto podría calificar esa persona a este valor que me dio, yo le resto las deudas. Si esa persona está, por ejemplo, pagando, no sé, 500 de carro, 300 de tarjeta, yo lo voy restando y restando y restando hasta que me dé un valor. Si me dio este valor, hay una tabla que yo les hice que igual tengo que actualizarla, así que no se las paso hasta que no la tenga actualizada, que es un estimate total mortgage, y básicamente yo utilizo el valor que me dio, 2,896, lo busco en la tabla, 2,896 está entre este y este. Entonces le digo al cliente, tú podrías estar, yo creo que más o menos en la experiencia, acuérdense de hablar de la experiencia con otros clientes, que yo he tenido con otros clientes, alguien que más o menos tiene tu ingreso puede llegar a comprar una casa de entre 400 y 450. Le voy a dar un rango alto porque si no el cliente se puede pegar. Si tú le dices solo un rango, le va a decir, pero es que si califica para menos, muchas veces puede pasar, o califica para más. Entonces te va a decir, pero es que fulanita me dijo que yo tenía y podía comprar este valor y se va a pegar, se va a pegar y voy a demandar y voy a demandar y así son. Entonces es mejor como cuidarnos con eso y darles dos rangos, no darles un valor cerrado. ¿Listo?
claro. Em, Ahora bien, volvemos a los números. Esta es la primera parte de hacerlo. La segunda forma de hacerlo en el Buyer Consultation es cuando es un crédito convencional o un préstamo de inversión. Aunque para los prestamistas de inversión, con que tengan el dinero, yo casi nunca les hago esas preguntas a los prestamistas, perdón, a los inversionistas. Porque pues muchas veces tienen el dinero y ya con eso a veces es suficiente porque hay muchos préstamos que aunque no califiquen por ingresos, por el dinero que tienen ahorrado, pueden utilizar la tasación o la renta de la propiedad para calificar. Así que esto, no la tasación, la renta de la propiedad para calificar. Entonces esto digamos que nos lo saltamos muchas veces con los inversionistas porque hay otras formas de hacerlo. Si, por ejemplo, es un crédito convencional o si quieren manejar, digamos, un poco más, digamos, conservador el cálculo, pueden hacer lo siguiente. Los mismos $6,000 que le dieron, 6,600 creo que me dio, $6,600 lo van a dividir en dos, a la mitad. El préstamo convencional te puede dejar tomar del 45 al 50% del ingreso. Yo lo llevo al máximo porque si es un FHA, pues también me va a funcionar. Pero siempre lo llevo un poco más al FHA, depende si la persona no tiene buenos ingresos, si yo lo veo que no tiene tanto ahorro, entonces mejor lo llevo hacia el FHA y lo hago con el 56%. Si la persona tiene buen ingreso, yo prefiero llevarlo con el 50% porque, y si tiene buen ahorro, porque va a ser un convencional seguramente. Lo mismo, aquí resto las deudas y es después de lo que me quede después de restar las deudas, es lo que me califica la persona para compra de propiedad. Es supremamente sencillo el cálculo, o sea, no es algo del otro mundo, pero sí va a poder indicarles si el cliente califica o no para dedicarle o no tiempo. Entonces, ahora bien, cuando ya tuvimos esa primera consulta y ya estamos finalizando el cliente, yo siempre lo cierro en la llamada indicándole, ok, fulanito de tal, si es una precalificación nomás, ¿no? Cuando tienes tiempo de tener una consulta con la gente de préstamos. No digan lender, a veces la gente no entiende o son personas nuevas en Estados Unidos y no entienden. Entonces, sobre todo nuestros clientes son muchos latinos, entonces hay que ser como amables con el vocabulario que usamos, que no sea como tan técnico porque el cliente a veces no entiende, incluso viviendo allí. Ahora bien, entonces, ¿qué podemos hacer? Tener la cita. O sea, yo recomiendo, yo no le hago la pregunta tan abierta como yo la hice. Yo le digo, fulanito de tal, ¿tienes tiempo mañana para agendar la cita con el lender? Sí, está muy bueno el cliente. Y eso porque, digamos, yo intento conectarlo en ese momento, sobre todo. Fulanito de tal, ¿tienes un momento para poder pasarte con mi agente de préstamos y que puedas tener la consulta de financiamiento? Él no sabe que yo ya se la hice, porque todo lo que yo hice fue la consulta de financiamiento. Pero con el lender, Claro, lo que hace el lender es como que termina de pulir algunas preguntas que puede que quedan sin contestar, sobre todo al principio, mientras aprenden todo de memoria de financiamiento. Nos apoyamos mucho con la gente de préstamos. Algunos agentes de préstamos están disponibles para llamada. Tú le escribes un mensajito antes de pasarlo. Saimet, Juan, Armando, ¿tienen un momento o tienes un momento para agendarte un cliente, para pasarte con un cliente ya? No, no, no puedo. No, mira, en este momento la verdad los agentes están ocupados, pero podríamos agendar una cita para mañana en la mañana. ¿Te viene bien? No, a la mañana no, en la tarde. Perfecto. ¿A las 4 de la tarde? No, a las 5. Y ustedes van cerrando al cliente dándole opciones. Eso es importante. sí, Ahora bien, cuando el cliente ya pasó con el lender o cuando terminó esa primera consulta, se tiene que cambiar de stage. No puede estar en New Lead porque ya no es un New Lead. Ya esa persona tuvo una consulta y se sabe cuál es más o menos o qué es lo que podríamos hacer con ese cliente. Entonces, ahora bien, puede pasar dos cosas, o que esté preaprobado cash porque el señor tiene el dinero ya y puede hacer la compra, y en ese caso mi llamada y mi cierre de esa llamada siempre va a dar enfocado como cuándo vas a venir a ver las propiedades, cuándo podemos ir a ver propiedades. Eso yo se los pregunto igual sea en preaprobación o sea preaprobado acá. Yo siempre lo pregunto, es algo importante que se me olvidó en cuanto a a la pregunta de cierre, y es ¿cuándo podrías venir a ver propiedades? Ahí en ese momento es que tú ves qué tan serio es el cliente a veces, porque aunque califique no significa que va a comprar. Entonces te puede decir, "Mm, no, mira, la verdad es que yo estoy pensando ir el otro año". Ya tú dices como que, y si encuentro algo antes que te pueda servir, ¿puedes viajar antes? Pues sí, 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 pero la verdad es que yo antes de un año no voy a viajar. O te van a decir así, porque en ese punto el cliente ya tiene confianza contigo y te va a decir la verdad. O te va a decir, sí, puedo ir la otra semana, o estoy aquí, vamos a ver casas mañana.
Obviamente, si el cliente yo no le he pasado por un proceso de precalificación, es mejor no llevarlo, porque muchas veces nos mienten en la consulta. Entonces, la única persona que va a saber la verdad, de verdad, de verdad, es el lender. Por eso hay que llevarlos con el lender y luego, ahí sí, poder agendar la cita. Si es un cash, yo hasta ese mismo le digo, puedes ir a ver, ese mismo día lo podrías llevar. ¿Quieres ir a ver casas hoy mismo? Te envío algunas casas y vamos a verlas. O sea, literalmente es como ser rápido. Este negocio es de personas rápidas. Una persona que no se mueva rápido, que no aprenda a hacer las cosas rápido y que no sea ágil mentalmente para poder hacer que el cliente también sienta esa presión de que vamos a ver casas hoy, eh, va a perder el cliente, porque el cliente, si no ve contigo, si tú no le das esa opción de que vamos a ver casas hoy, y él quería ir a ver casas hoy y está listo, va a ir a ver con alguien más. O sea, créeme que tú no eres la única persona que está contactando. Todos los clientes son así y en el mercado en el que estamos, todos son infieles. Una vez llega, ya tenemos como la idea del cliente, entonces ya lo podemos como darle stage. Lo puede ser preaprobado cash si es que ya tiene el dinero o está precalificado, puede llegar precalificado porque de pronto hizo el proceso él solo o estaba con otro lender o con otro realtor. Entonces ahí cuando esté precalificado también tienen que desconfiar. ¿Tú ya estás trabajando con otro realtor? No, 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 es que la precalificación la hice con mi banco. No, 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 es que yo tengo un amigo lender y me hizo la precalificación. O sí, tengo un realtor. Y ya, si tiene realtor, yo le pregunto, ¿y ya tienes algún contrato firmado con el realtor? Sí, ya tengo un contrato firmado. Entonces ya no puedes hacer nada a menos de que el cliente cancele el contrato. Y yo le diría, bueno, pues si tú quieres trabajar conmigo, yo puedo ayudarte, pero para poderte ayudar necesitaría que tú cancelaras ese contrato, porque si no cancelas ese contrato, la legalidad o las nuevas pautas de la NAR indican pues que tú no puedes tener dos realtors y si tienes dos realtors debes pagarles a los dos o uno le paga a la constructora y el otro le pagas tú. Entonces eso no es bueno para ti. O sea, necesito saber si puedes cancelar ese contrato o si no se puede pues ya lo pasamos al siguiente stage porque ya no podría comprar, ¿verdad? O no podría Sí. comprar con nosotros. Pero si sí puede avanzar y no tiene ningún realtor, pues avanzamos y lo ponemos en el proceso de en precalificación porque el cliente, entonces aparece como en precalificación, es la etapa, ¿no? En ese lugar se ponen cuando están con el lender o cuando aún no estamos seguros si califica o no, porque falta revisar algo con el lender o demás o porque estamos esperando que envíe documentos o que tenga la cita con el lender y demás. Si yo ya me di cuenta que el cliente en verdad no puede comprar ahora porque va a venir a fin de mes o está esperando algo o no quiere avanzar con el lender o tiene que hacer una reparación de crédito o tiene que hacer algo antes de poder comprar, tiene que hacer los taxes, por ejemplo, como ahorita y lo va a hacer en un mes, pues yo ya lo pongo caliente, pero lo tengo pendiente y lo ya estoy llamando más o menos como una o dos veces a la semana para saber cómo va con su proceso. A veces una es suficiente porque si es algo que no está en manos del cliente, pues hay que darle espacio para que lo haga. Y bueno, ahí lo tengo siempre. Ya cuando está tibio es porque yo veo que en verdad se puede tardar más de un mes, 2 meses, 3 meses, incluso hasta 6 meses. Ahí está mal, debería ser 6 meses. Caliente es hasta de un mes, casi que es, y tibio de hasta 6 meses. Frío de hasta 12 meses. Creo que quedaron mal los hice con la aplicación de JP que me ayuda con las presentaciones, pero tomó mal la información. Ahora bien, y finalmente el fishing pond, que es cuando es un cliente que no puede comprar, que no tiene intención de compra, que puede ser definitivamente que no califica por nada, que no podemos hacer nada con ese cliente y de verdad nos va a quitar el tiempo si seguimos trabajándolo. Fishing pond. También se ponen en fishing pond todos los clientes que en su momento entraron y nunca contestaron la llamada, ni los mensajes, ni ningún medio. Ahora bien, ¿cómo es el cierre de seguimiento? Aunque ya hablamos un poco de esto, pero lo voy a abordar por encima por si se me olvida algo. Cierre de compradores efectivo, ya ustedes saben que la idea es llevarlo a un showing, que vea propiedades y demás. Tenemos que empezar a enviar opciones y demás. Eh, ya necesitamos, pues, bueno, cuando es cash, ese es el camino. Cuando es en precalificación, necesitamos que vaya con el lender.
Y en general, digamos que este sistema funciona muy bien, les va a ayudar a organizarse en el seguimiento y demás. Es súper importante que se dejen tareas, que guarden el cliente correctamente, que le pongan los tags correcto, el tag del idioma cuando ustedes crean un cliente o tuvieron una consulta es supremamente importante y si pueden agregar también el de la ciudad o el lugar en donde vive el cliente, porque a nosotros nos ayuda, todos esos tags nos ayudan es para hacer mejor marketing, para delimitar segmentar bien la base de datos y hacer marketing. Cuando tienen la cita con el lender, pues ya ustedes saben qué puede pasar o que el cliente califique y definitivamente empiece a enviar documentos y obtengan una precalificación. Y si no califica, el lender también junto con nosotros le da unas tareas, como por ejemplo, vamos a reparar el crédito, necesito que pagues algunas tarjetas o deudas, eso también lo puede hacer el lender. En general, un plan de trabajo o definitivamente tenemos que esperar o definitivamente no pueden comprar. Entonces depende de todo eso, por le vamos a dar el stage, ¿verdad? Muy importante que hagamos seguimiento constante por llamadas, textos, no nos limitemos a una sola, como que solo le envío un WhatsApp y ya no. Yo por lo general cuando hago un seguimiento, yo siempre los llamo, si es un seguimiento sobre todo para gente que está en preaprobados cash, en preaprobación, a los calientes también. Ya a los tibios sí trato de hacerles como un seguimiento por WhatsApp, un mensaje de texto, un mensaje de voz también funciona. Estarlos llamando quizá de vez en cuando, no tan seguido. Ya los que son más seguidos son los primeros tres stage. Y listo. Eso sería todo. Entonces, no sé si tienes alguna pregunta, Gabriela, de todo lo que revisamos. ¿Solo un momentico? Sí, ya.